Conociendo a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de David. Muerte del rey Saúl. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. El rey Saúl había prometido que no lo perseguiría más, pero David sabía que el rey no mantendría esta promesa, así que buscó refugio entre los enemigos de Israel. Él era un hombre con altibajos como cualquiera de nosotros, y dudó que llegaría a ser rey si se quedaba en Israel. Por lo que se fue a vivir entre los filisteos, donde Saúl no se atrevería a seguirlo, poniéndose al servicio del rey Aquis. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subió David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Como súbdito del rey Aquis, David tenía que pelear contra los enemigos del rey. David se volvió un hombre de guerra y derramó mucha sangre en nombre de los filisteos, enriqueciendo al rey Aquis con el saqueo de esos pueblos. Y decía Aquis: ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: En el Negev de Judá, y el Negev de Jeremeel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gat, diciendo: No sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya que David había traído muchas victorias a Aquis contra sus enemigos, este lo hizo su guardián personal para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Al ver Saúl el gran ejército de sus enemigos, se llenó de temor e intentó pedir consejo a Jehová, mas Dios no le contestó, ya que hacía tiempo que Dios había abandonado a Saúl por su constante desobediencia y rebeldía. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Dios les había dicho claramente a los israelitas que cuando entraran en la tierra prometida no practicaran las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ya que no existe la magia blanca ni de ningún otro color, todo es magia negra, dirigida por Satanás y sus huestes, o son solo charlatanes mentirosos. Por esto Dios permitió destruir todas esas naciones alrededor de Israel que practicaban tales cosas. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo: He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Saúl mismo, cuando aún Dios estaba con él, siguió sus mandatos y había ordenado matar a todos los que practicaran tales cosas. Mas ahora en su desesperación y temor, Saúl consultó con este espiritista que practicaba la invocación y contacto con los muertos, y juró por el nombre de Dios mismo que no le ocurriría ningún daño, desobedeciendo el mandato de Dios y jurando en su nombre en vano. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí.
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Saúl no obtuvo consejo ni consuelo de parte de Samuel, sino que recibió el recordatorio de cómo Dios le había declarado que perdería su reino por su desobediencia y soberbia. Asimismo le anunció cómo moriría el día siguiente a manos de los filisteos, junto con 3 de sus hijos y todo el ejército de Israel. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció en ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Saúl se sintió desfallecer por la impresión del mensaje. A pesar de sus intentos desesperados de evitar su muerte, no podía cambiar el resultado de su desobediencia. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Todo se cumplió tal y como Dios había dicho por medio de Samuel. Saúl murió ese mismo día, junto con 3 de sus hijos y todo su ejército. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos, y al pueblo.
y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Estos valientes hombres de Jabes rescataron sus cadáveres y los enterraron para evitar más escarnio sobre ellos, e hicieron duelo por 7 días. Y al cumplirse todas estas cosas, se acercaba más la promesa de Jehová. David sería el futuro rey de Israel. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué David huyó a Gat y se puso al servicio del rey Aquis? Pregunta número 2. ¿Cómo fue que David llegó a ser hombre de guerra y posteriormente de la guardia personal del rey Aquis? Pregunta número 3. Cuando Saúl vio el gran ejército filisteo e intentó pedir consejo a Dios, ¿por qué no recibió respuesta de parte de Jehová? Pregunta número 4. En su desesperación, Saúl pidió que buscaran una adivina, pero ¿por qué esto estaba prohibido por Dios? Pregunta número 5. ¿Por qué la mujer de Endor tuvo miedo cuando Saúl le pidió que invocara un espíritu? Pregunta número 6. ¿Cómo la calmó y convenció Saúl? Pregunta número 7. En lugar de recibir consejo, ¿qué mensaje recibió Saúl? Pregunta número 8. Al morir Saúl, y después que los filisteos profanaron sus cuerpos, ¿quiénes rescataron su cuerpo y el de sus hijos? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.